Bienvenido, esto es La Tercera Cuerda. Un espacio para hablar de fe, valores y unidad en el hogar, fortaleciendo familias con el lazo de Cristo. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Nuevamente estamos en su programa La Tercera Cuerda. Alexis y Joaquín de la Palabra Café, y nos acompañan nuestros pastores Daniel y Yuli Jaramillo. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes, Dios les bendiga. Un gusto saludarles nuevamente. Gracias por la oportunidad nuevamente y gracias a cada uno de los que está escuchando este programa. Dios les bendiga, buenas tardes. Pues una bendición estar nuevamente aquí. Muchas gracias, pastores. Y pues bueno, la vez pasada nos quedamos así en la mitad, continuará en pausa, pero queremos como recapitular un poquito de lo último que dijimos y estábamos hablando que el matrimonio, pues Dios los creó con un propósito. A la mujer para ser la compañía y la ayuda idónea del hombre y que ellos se fructificaran. Y hablábamos de cómo solamente la unión entre el hombre y mujer trae un fruto, que cuando hay un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, pues no hay fruto. ¿Por qué? Porque ese no es el diseño que Dios creó. Y muchas veces decimos, bueno, vamos a hablar del matrimonio, pero yo creo que es imposible que no toquemos este tema y que realmente es importante y es parte porque es algo que vemos mucho en nuestra sociedad ahora, el decir, bueno, es que haz lo que a ti te haga sentir bien. Si a ti te gusta un hombre y eres un hombre, pues, ¿qué tiene? Y si eres una mujer y te gusta una mujer, ¿qué tiene? Pero sabemos que Dios nos creó con un propósito, con un diseño, y cuando nos salimos de ese diseño, pues realmente no podemos encontrar como la plenitud que Dios nos da. Y yo me acuerdo que he escuchado muchas veces el que dicen, bueno, ¿sabes qué? Pero es que yo desde chiquito sentía como esa atracción hacia un hombre y veíamos que muchas veces, o sea, nosotros desde que nacemos traemos como ese pecado en nosotros, ¿no? Entonces, ¿nos podrían como ustedes platicar o ahondar un poquito más en eso de cuando decimos, es que, bueno, eso es lo que yo siento y cómo le hago para ir en contra de mi deseo, por así decirlo? Ok, esto nace o esa pregunta nació a partir de la vez pasada que comentaba Joaquín, ya que comentamos acerca estamos hablando del principio y estamos hablando de las bases. Y ahí yo comenté acerca de todo lo que Dios hace produce vida. Tendremos otra vez que volver al principio. El principio es Génesis y estamos hablando en un sentido escritural de fe y ahí en la palabra o en la Biblia Dios nos muestra su diseño original, viene el diseño original. Y ahí en la creación, por ejemplo, nosotros vemos que todo lo que Dios hace produce vida, produzca la tierra. Ok, y va a producir hierba verde que produzca y luego dice según su género. Ok, puso un género también en eso. Entonces es interesante que Dios ya te está dando de alguna manera el diseño original. Luego habla sobre los peces del mar, reproduzcanse, multiplíquense. Ok, todo lo que Dios hace se multiplica. Luego llegamos al hombre y a la mujer. En ese sentido, crea al hombre, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea y luego les da unas instrucciones al hombre y le dice, multiplícate. Multiplícate y luego le dice y sojuzga, gobierna lo que yo te estoy dando. Fíjense bien que gobernar no quiere decir que somos dueños. Eso es importante porque somos administradores de los bienes que Dios nos dejó en la tierra. Lamentablemente hoy el hombre se cree dueño de las cosas. Lamentablemente oímos a muchos decir, es mi vida y yo con mi vida, con lo que yo quiera hacer, ¿no? Y en ese sentido Dios puso un propósito en tu vida y Dios te dio un diseño original en tu vida. Hasta biológicamente y científicamente está comprobado que existe un hombre y una mujer. Entonces, en este sentido, al final de nuestros días, aunque te hayas sentido como te hayas sentido, la persona que dicte tu muerte va a decir, ¿era hombre o era mujer? Como te hayas sentido tú. Ahora, Alexis habla sobre esto y Alexis pregunta en esta tarde, ¿qué es sobre este tema, no? Y este tema que hoy mucha gente, pues es como una cultura ya. Una cultura muy fuerte que se ha metido a la vida, a los corazones y a decir, tú puedes ser lo que tú sientes ser. Sí, yo decía la vez pasada, si tú y yo nos guiamos por sentimientos, hoy sentimos, mañana no sentimos. Y Dios, reitero, Dios puso un diseño. Ese diseño, lo que Dios hace en la creación y en nuestra vida,
se complementa. Yo hablaba de esto en los programas pasados. Hizo al hombre, hizo a la mujer y se complementan, ¿sí? El complemento produce vida. Es como le dije ahorita, la tierra produce hierba y luego la hierba produce fruto. Y en ese sentido, en el hombre y la mujer es lo mismo. Cuando hay una unión de un hombre y una mujer va a producir vida. Pero reitero, hoy la cultura es esa. Yo pienso, yo siento, yo creo que es así de esta manera. Y nosotros nos basamos en los principios de Dios, principios establecidos en esta tierra, pero reitero que la ciencia y la biología también confirman. Esto es interesante porque tú decías la semana pasada, Joaquín, en el programa, comentabas y decías acerca de esto, decías hasta por sentido común. Pero en esta parte hay muchas personas que queremos vivir conforme a nuestros deseos. Y es algo que la Biblia es muy clara y dice, los hombres fueron depravándose conforme a sus deseos. Y ese es lo malo, nos vamos alejando del diseño divino de Dios. Y es donde cada vez que nos alejemos más de Dios, más vamos a tratar de buscar mis deseos. Y obviamente mis deseos de esta carne, pues muchas veces no van a ir en contra de la voluntad de Dios, que es agradable, que es perfecta. Y en este sentido, aunque yo siga mis deseos, esos deseos no me van a llevar a producir vida. Por más que yo quiera hacerlo, por más que yo invente o me reinvente yo. Porque hay gente que dice, no, es que yo no estoy a gusto con mi cuerpo y quiero otro cuerpo. Aunque te reinventes, aunque hagas lo que hagas, no va a producir vida. ¿Y por qué no produce vida, pastor? Porque no es el diseño de Dios, porque te está saliendo del diseño de Dios y lo que no viene del diseño de Dios, obviamente no produce vida. Espero más o menos ahí poder haber explicado. Igual no sé, mi esposa se quiera comentar algo. Pues es como comenta el pastor, ¿no? La ausencia de Dios en la vida siempre va a ir en contra de los principios de Dios. Entonces, en ocasiones no se puede generalizar, pero a la gente le gusta ir por lo novedoso, por lo que se ve que en la sociedad está siendo aceptada o está teniendo una mayor aceptación. Pero podemos ver cómo los roles en la Biblia están perfectamente establecidos para llevarse a cabo, para poder tener un equilibrio. Decía el pastor, la mujer fue hecha como un complemento del hombre. Entonces, cuando se invierten los papeles, nada de lo que Dios había planificado, pues va a surgir, va a producir lo que se tenía planeado, ¿no? Entonces, hoy la gente está más guiada por emociones, por sentimientos, por ideologías que surgieron y que van tomando cada vez más fuerza. ¿Por qué? Porque la ausencia de Dios en la vida, ahorita en este tiempo, en este momento que estamos viviendo, cada vez es más marcada, cada vez es más marcada la ausencia de Dios en la vida de las personas. Entonces, cuando Dios no está, es fácil tomar decisiones a lo que sentimos, como lo creemos, y nos alejamos cada vez más de Dios, pero nunca ha sido el propósito de Dios en esta parte, ¿verdad? Que tomemos ideologías erróneas o erradas a lo que en un principio fue establecido en su palabra. Aún por más, como decía Alexis, ¿verdad? Hay gente que dice, no, es que yo desde pequeño como que sentía una atracción, sentía como que ya mi vida iba encaminada a eso. Pero realmente también necesitamos ver el trasfondo, las bases en las que un pequeño fue formado, la paternidad que le fue reflejada en su casa. O sea, son muchos factores que pueden influir. Pero lo que yo creo queremos dejar en claro en este tiempo, en este espacio de programa, es el diseño perfecto que Dios creó, el propósito perfecto para un hombre y una mujer. Disculpen, es un diseño que también quería mencionar, que Dios hizo al principio y Jesús en el Nuevo Testamento lo ratifica, ¿sí? En Mateo capítulo 19 dice, ¿no os acordáis de que al del principio Dios hizo al hombre y a la mujer? O sea, lo deja en claro. Jesús lo deja en claro en Mateo 19 y dice, varón y hembra los hizo, los creó. O sea, vuelve otra vez Jesús a ratificar o a confirmar lo que allá en el principio es, porque el hombre y la mujer solemos irnos por nuestros caminos, dice el profeta Isaías. Solemos tomar nuestras decisiones y esas decisiones, dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin, por eso les digo, el fin de los caminos del hombre es muerte, pero lo que hace Dios produce vida. Todo lo que hace Dios produce vida.
Sí, y retomando lo que dijo lo último, pastora, yo creo que esa es una de las cosas que más argumenta la gente que tiene este tipo de conflictos o este Ok, tipo de situaciones. El hecho de referirse a que tendríamos que profundizar, pero más allá de profundizar, si podemos poquito generalizar, ok. eh, el rechazo, el abandono, las heridas que se producen en la familia, en la iglesia incluso, Sí. hace que mucha gente piense que su lugar no está ahí y está en esto otro, ¿no? Ujú. Es decir, estos caminos que se toman. Y la Biblia pone este pecado, porque eso es Sí, un pecado, sí, así lo es. pone a la par de otros, es decir, no es más... Sí. Sí, o sea, No tiene más peso no que tiene más otro. peso que otro, Ujú. es decir, todos estamos en la situación de condición de pecadores, pero los que decidimos rendir nuestra vida a Jesús, pues lo tomamos como nuestro Señor, y cuando alguien es tu Señor, o como se veía en el Antiguo Testamento, era tu Señor, tú eras en ese entonces su esclavo, ¿verdad? Ahora del Señor, pues de la casa. En este caso no somos esclavos, somos llamados hijos, Así es. copartícipes en Jesús con esto. Pero hasta que lo entendemos es como podemos decir, bueno, yo tengo un Señor, tengo un padre, podemos ver a Dios de otra forma, pero estas heridas de la infancia, estas heridas que se van produciendo, estos sentidos de abandono que se tienen, yo creo que la gente debiera en algún punto de su vida replantearse, a ver, estoy siguiendo la corriente del mundo al decir, bueno, fui Ujú. abandonado, fui rechazado, fui herido, y este es el caminito, sin pensarla así nada más, o... Bueno, sí es cierto que me pasó esto, sí es cierto que tengo estos sentimientos, sí es cierto que he hecho cosas que no Así es. son correctas, pero ahí es el momento de decir, si Dios existe, quiero volver a Él, quiero conocerle, quiero realmente el camino, ¿no? Yo creo que mucha gente ha experimentado este cambio, este paso, y yo creo que esa es la esperanza que todos tenemos, y por lo que estamos aquí, por lo que decidimos hacer este programa, porque no es cuestión, nosotros no somos jueces, no Exacto. podemos juzgar a nadie, Ujú. pero sí hay un juez, sí hay un gran Sí. juez, ¿no? Comentábamos hace un tiempo yo y mi esposo respecto a esta idea de que hoy en día hay muchas cuestiones que son a causa del desconocimiento, podría ser, pero también comentábamos que hoy en este tiempo la palabra se está predicando de una manera sorprendente en todas partes. Vemos predicar en los parques, en los camiones, en las calles. Hay infinidad de canales de internet donde se predica la palabra. Entonces ya ahorita pudiera haber gente perdón, que pudiera mencionar, es que yo nunca he escuchado hablar de Jesús, de un Jesús que cambia, de un Jesús que transforma, que dio la vida por mí, pero creo que la mayoría de la gente en ese tiempo ha escuchado hablar del Señor. Y muchas de las personas ya se han amoldado a un estilo de vida, y hay muchas personas que están dentro de prácticas que no le agradan a Dios, como es el homosexualismo, y son prácticas que ellos saben que no son agradables delante de Dios, pero es más fácil amoldarse a una cultura donde te sientes aceptado, donde te sientes bienvenido, donde sientes que estás como, Eres parte, sí, ¿no? que eres parte de. Entonces, eh, se amoldan. Y cuando tú te amoldas a algo, es muy difícil poder salir de ese molde. Y solamente la presencia de Dios, solamente tener una relación con Dios personal, una relación no de religión, no una relación de religión, sino una relación donde realmente tú puedas experimentar el amor de Dios en toda su expresión, en todo su nivel, y puedas ver que, como tú comentabas ahorita, Joaquín, Dios llena los vacíos más grandes de nuestra vida, Dios sana las heridas más profundas, Dios llena esa parte muchas veces de paternidad o cualquier cosa que de lo cual como hombre y mujer estemos carentes. Y qué interesante, Joaquín, que la base de este programa es la familia. Ujú, Y sí. la base de la sociedad es la familia. La base de cualquier sociedad y gobierno sigue siendo la familia. Y por más que queramos descomponer a la familia, va a seguir siendo la base.
Y de ahí es la base para que haya un funcionamiento correcto. Por eso es que las heridas en un niño, las cosas que un niño puede vivir o pasar y que ahora puede estar de alguna manera pensando en cosas que no son su diseño, viene a base de la familia. Que si su familia no hubo una correcta base, probablemente hoy esté batallando. Por eso la idea de este programa, yo entendí de parte de ustedes, es bendecir a la familia. Es que si la familia está bien, la sociedad va a estar bien. Si la familia está sana, las iglesias van a estar sanas. En las escuelas va a haber sanidad porque está sana la familia. Pero mientras no haya sanidad, va a haber una disfuncionalidad en el corazón, en la vida y en la familia. Entonces es interesante esto. Sí, claro. Y yo creo que eso que te toca Joaquín, de que la homosexualidad es como cualquier pecado, Sí. nos hace ver que a lo que uno homosexual se enfrenta, todos nos hemos enfrentado alguna vez, porque, por ejemplo, yo me pongo a pensar, de pronto alguien en su enojo llega a matar a alguien y se vuelve un asesino, entonces todos llegamos al punto en el que si a lo mejor no controlamos nuestros instintos o nuestros deseos, vamos a caer en pecado. Y es algo que a lo mejor pasa en el homosexualismo, que ellos sienten un deseo, como a lo mejor nosotros hemos sentido un deseo hacia otro pecado. Ujú. Y de pronto, a lo mejor en nuestras fuerzas, o yo como Alexis, yo no puedo vencer el pecado solo. Pero ¿qué pasa? O sea, cuando vienes a Dios, cuando vienes a Jesús y vienes delante de Él, o sea, Él te ayuda a vencerlo. ¿Por qué? Porque, o sea, es como, ¿sabes qué? No eres la única persona que está viviendo esto, o sea, todos hemos vivido a lo mejor de una forma diferente el enfrentarnos al pecado. Y como decía Joaquín, o sea, no es que un pecado sea más que el otro, el pecado es pecado para Dios y todos somos pecadores y es por medio de Jesús que nuestro pecado puede ser redimido. Y yo, por ejemplo, me pongo a pensar, ¿no? De pronto a veces, no sé, veo un niño, ¿no? Que agarra un cuchillo y lo, no, mijito, suelta eso, ¿no? Y él quiere agarrarlo y él, no, mamá, y yo lo quiero, ¿no? Y de pronto hemos visto a lo mejor en esta sociedad un niño que quiere vestirse de niña y la mamá, pues es que el niño quiere. Es que a él le gusta eso. Entonces es como decir, ok, a mi niño le gusta agarrar el cuchillo, yo lo voy a permitir. O sea, yo como mamá voy a permitir que él haga algo que lo va a lastimar. Él no sabe, o sea, un niño no está ahorita en una edad de decidir y saber qué es bueno y qué no es para él. ¿Qué hago yo? Decirle, Ezra, o sea, no, mijito, no vas a agarrar ese cuchillo porque ¿qué va a pasar? Te vas a lastimar a tus hermanos, vas a lastimar a alguien. Eso no está bien. ¿Y qué debemos hacer nosotros como padres? Guiar a nuestros hijos. No, mi amor, es que eso no está bien. Dios te creó como un hombre, Dios te dio una identidad a la niña. Dios te da una identidad también, pero de pronto estamos, como dice la pastora, o sea, hay una tanta información que como hay información buena en abundancia, Ujú. hay información mala en abundancia que te dice, pues déjalo, es que también ya los niños tienen que decidir y si a él le gusta que se vista de mujer, déjalo que se vista de mujer y si a él le gusta jugar con las muñecas, déjalo y si él quiere, déjalo, ¿no? Entonces, es bueno, o sea, entonces, ¿dónde queda como nuestro rol como padres? ¿En qué momento vamos a ejercer nuestro rol de decir, oye, no, eso está bien? Ellos van a llegar en un momento en que uno no va a poder como ejercer sobre su voluntad, sobre sus decisiones, pero sí Dios nos ha puesto como para encaminarlos y decirles, ¿sabes qué? Esto es lo correcto, esto es lo incorrecto. Dios tiene cosas buenas para ti, Dios te creó de esta forma y es como nosotros tenemos como que afirmar esa identidad y nosotros digo, bueno, o sea, si ya eres a lo mejor alguien grande, que ha vivido situaciones complicadas, que a lo mejor también hay heridas en tu corazón. O sea, yo creo que no hay nada mejor que venir a los brazos de Cristo. Como decía la pastora, a veces es más fácil como quedarnos en nuestro enojo, en nuestras heridas, en nuestro dolor, en que nos apapachen como lo malo, pero seguimos ahí Exacto. y vivimos como en lo cómodo de aquí estoy yo en mi sufrimiento, yo quiero ser así, pero Dios, y no vives en plenitud, o sea, realmente no hay esa plenitud, pero cuando vienes a Jesús, o sea, Él no te echa fuera, o sea, Él no te dice, no, no, tú eres homosexual, fuera de aquí no, o sea, Él rechaza el pecado, Él no acepta el homosexualismo, pero Él te acepta a ti. Cuando tú quieres venir, o sea, Él tiene los brazos abiertos a ti y Él, claro que conoce lo que has vivido y quiere restaurar tu vida a ese diseño original que Él hizo para tu vida, o sea, porque a veces, que yo también creo que a veces muchos homosexuales se sienten de que, pues mira, o sea, yo a lo mejor mucha gente me conoce así y ahora si yo
O sea, como que digo, bueno, quiero cambiar, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a decir la gente? O a lo mejor hasta cómo las mujeres me van a ver, ¿no? O sea, a lo mejor pues ya nadie va a querer ser mi novia o este tipo de cuestiones que claro que se enfrentan, pero que Dios sobra en todo, o sea, y trae como una restauración completa. Exacto, sí, Sí. qué interesante, ¿no? Sí, y tocaste un punto ahí bien importante que a mí me llama mucho la atención también de la Biblia, cómo habla de cómo las cosas que estamos viviendo ahora no son nuevas realmente, ¿no? Ah, ok, No hay sí, nada nuevo. algo cíclico. Es cíclico. Aquella parte en donde Dios les da la tierra prometida, ya habíamos hablado de esto, ¿no? Le dio la tierra a los hijos, a las nuevas generaciones, no a los Ujú. que salieron de ahí, los que nacieron en el desierto, entran y se les olvida esa parte de hablarles del Dios, de sus maravillas, de lo que hizo, y vienen y hacen lo que no era correcto, involucrarse con mujeres de otro pueblo, tener hijos y empiezan a adorar a sus dioses y caen y vuelve a salir aquí el tema del homosexualismo, de los sacrificios humanos, de cosas complicadas, ¿verdad? Entonces mm, decimos, ay, es que ahora son bien espantados, son retrógradas. No, o sea, eso ya existía, Sí, así eso es. ya nos fue dicho y Sí. ahora lo estamos viviendo nuevamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pastor, seamos como padres Sí. y como cristianos, ¿usted cree que necesitamos pues volver a hablarles a nuestros hijos de las cosas importantes? Tocar Sí, estos temas, sobre todo también tocarlos, ¿no? sí, Yo le comentaba a mis hijas hace unas semanas atrás en una plática que tuvimos, les comentaba que la palabra de Dios no puede leerse como cualquier libro, como cuando compras un libro cualquiera de cualquier autor y lo lees, porque entonces no le vas a hallar sentido a lo que Dios está hablando a través de su palabra. Entonces, es muy importante pedirle al Señor que nos revele lo que viene en la escritura, lo que estamos leyendo en la palabra, porque solamente así vamos a poder ver en cada ley de Dios, en cada mandamiento de Dios, vamos a ver el amor de Dios plasmado para nuestra vida. Cada palabra de parte de Dios en la escritura no es un libro, no, la palabra no es un libro de prohibiciones, de Dios con un látigo tras el hombre. No, no quiero que hagas esto porque quiero tenerte frustrado, porque quiero tenerte infeliz, sino que cada palabra, cada mandato, escrito ahí es por un propósito, es por un bien para nosotros, es porque va a traer beneficio a nuestra vida, no solamente espiritual, sino también física, emocional. Entonces, qué importante, ¿no? Esta parte de saber y de entender que cada palabra en la escritura es como un testamento de amor de Dios para nosotros. Joaquín, preguntaste acerca de si es bueno volver a retomar este tipo de temas. Sí, de hecho, hoy se ha creado un pensamiento en la cultura de hoy. De alguna manera, la Biblia es una verdad absoluta, no relativa. ¿Sí? Y hoy el pensamiento es relativo. El pensamiento de la cultura hoy es, pues si él lo hace y si él está a gusto, está bien. No, no está bien. La Biblia te habla absolutamente que no está bien y lo que está bien. En ese sentido, nosotros la postura o la postura de la Biblia, la postura de Dios y la postura de la iglesia siempre va a ser, eso es a lo que a Dios le agrada, eso es lo que a Dios no le agrada, esto no está bien. Leí una frase el otro día que decía, cuando vienes a Dios, Él te ama mucho, como decía Alexis, pero te ama tanto que no te quiere dejar igual. O sea, no te va a dejar igual como vienes, te va a cambiar tu vida, porque de antemano tú ya tomaste decisiones erróneas. Dice la Biblia en Romanos, todos hemos pecado y estábamos fuera de la gloria de Dios. Entonces, en este sentido, sí es bueno repetir, sí es bueno decirle a nuestros hijos nuevamente, a las culturas nuevas, hablarle de esos temas, porque hoy estos temas son muy escabrosos, son muy, no hablen de eso. ¿Por qué no? Porque la gente que cree en la otra, en algo más, cree que está bien hablarlo y nosotros no está bien. Sí, sí está bien. Nosotros estamos diciendo nuestra postura
Y no es una postura propia, es una postura de Dios, el diseño de Dios y que nosotros hemos creído en ese diseño de Dios. Entonces, de ahí la importancia de reafirmar la palabra a nuestros hijos, ¿sabes? Porque estamos viviendo en tiempos relativos. Si tú le preguntas a un joven, aún dentro de un contexto cristiano, ¿qué opinas respecto a este tema de la homosexualidad? La mayoría de los jóvenes te van a contestar, pues es que cada quien su vida, ¿no? O sea, cuando la palabra nos está diciendo otra cosa, cuando la palabra nos está diciendo que esto no es aprobado por Dios, que esto va a traer una consecuencia en el corazón humano, en la persona en sí. Entonces, pero para nuestros hijos hoy en día, la importancia de reafirmarles las verdades de la palabra, porque entonces si la palabra no es reafirmada a nuestros hijos, se está levantando una generación relativa que va a ver la palabra como un libro más, como algo que, bueno, el que quiera seguirlo que lo siga y el que no, y con una idea de que están siendo libres, cuando en realidad lo único que nos puede hacer libres es Cristo, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, decía Cristo refiriéndose a sí mismo. Sí, y por ejemplo, ahorita lo que decía el pastor, o sea, qué impresionante, ¿no? Como decir, bueno, llegas herido, ¿no? Con Dios, de las heridas que te ha hecho el pecado, de las heridas que ha causado tus decisiones, y qué feo sería que Dios te dijera, ay, sí, venga, mijito, así, ¿no? Y ya, no, no, oye, por ejemplo, cuando un niño, no sé, mis niños vienen y mamá, y vienen acá todos raspados, cuando quieren de que, ay, sí, sí, no pasa nada, órale. No, o sea, ellos quieren que los cures, que le pongas una pomada, que sanes. O sea, y Dios es un padre amoroso. O sea, si Él nos dejara igual, sería porque no le importamos, pero nos ama tanto que dice, ¿qué? Ven, voy a sanarte. Y le dice, no, ves, ya no vuelvas a brincar desde ahí porque mira lo que te pasa. O sea, y Él nos dice, ahí está, o sea, ahí están las consecuencias del pecado, pero Él no llega y como que, ándale, ves, y yo te dije, no, o sea, Él nos recibe con amor, nos sana y, o sea, y nosotros mismos como que reconocemos, híjole, Señor, ¿sabes qué? Sí es cierto, o sea, mientras no siga, o sea, tu palabra, mientras no siga el manual que tú me diste, va a haber consecuencias. Y qué importante es eso, o sea, que decía la pastora. O sea, si nosotros ahorita decimos, estamos hablando del matrimonio, de la familia, queremos tener una familia en plenitud, queremos que nuestros hijos gocen las bendiciones que Dios tiene para ellos, pues lo que tenemos que hacer es instruirlos en la palabra. O sea, no hay forma en que desconozcamos la palabra, vivamos a nuestro parecer y haya bendición. O sea, nunca va a ser así. Tenemos que vivir en la palabra, vivir en lo que Dios estableció para poder tener bendición. Y es importante, o sea, como decían, o sea, no que haya temas tabú o temas que no tratamos en la casa, sino más bien eso, o sea, para nosotros tratamos como de hablar con nuestros hijos todo tipo de temas. ¿Por qué? Porque sabemos que si nosotros no lo hablamos con ellos, alguien más lo va a hablar. Y después a lo mejor a ellos les va a dar pena como preguntarnos algo así de que, oye mamá, esto. Y ellos vienen y nos preguntan, ¿y qué significa esto? ¿Y qué significa lo otro? Y decirles, o sea, si les miras esto, y Dios, o sea, ¿qué nos dice la palabra? Dios nos dice esto es correcto, esto no es correcto, esto no está bien, esto va a perjudicarte, hace esto. Entonces es importante como tener esa brecha de comunicación en la familia y que seamos, o sea, formando a nuestros hijos, o sea, como decía Joaquín, que nuestros hijos no se pierdan por desconocimiento. ¿Por qué? Porque nosotros no formamos en ellos unas bases firmes para cuando ellos crezcan sepan, pues es que no, pues no se debe hacer. Pero, o sea, si ellos están en la palabra y conocen la palabra, ellos van a tener como esa firmeza de no, yo no voy a hacer eso porque no me conviene, porque Dios no me diseñó para eso, porque Dios quiere lo mejor para mí. Si Dios me está diciendo que eso no lo haga, es porque eso no me va a traer bien. Sí. Ahora, a mí me gustaría cerrar este tema con algo bien importante. Podemos hablar muchas cosas y podemos decir y podemos asegurar que incluso gente que desde chiquitos nacieron en un ambiente cristiano, hoy tienen esas tendencias. Ahora, el punto es, yo lo que he visto yo como un adulto que soy ya y que hemos pasado por muchos procesos es la congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos va a tener un efecto significativo en el desarrollo de nuestros hijos y nuestras hijas. Podemos darles mucha Biblia, podemos darle todo, pero si no hay esa congruencia,
ahí es donde en esas etapas complicadas de la vida las cosas se rompen. Y ese es un reto para nosotros como padres, el ser congruentes entre lo que decimos y hacemos, ¿no? Hay gente que batallamos mucho con ciertas cosas, con nuestro carácter, con ciertas cosas, pero de verdad, como decíamos en las predicaciones pasadas, asidos, agarrados, fuertes, adelante de la palabra de Dios, porque no hay de otra. O sea, no hay para dónde hacerse. Totalmente. Y en uno de los primeros programas decíamos, ¿verdad? Muchas veces en el núcleo de familia cristiana podemos aparentar que todo está bien, podemos mostrar afuera de las cuatro paredes que está bien, somos ejemplares, sabemos la palabra, la recitamos en cada oportunidad que tenemos, pero ¿qué hay detrás? Que hay cosas que hay que sanar en nuestra propia familia, en nuestro matrimonio como la base, y luego en la familia hay cosas que hay que sanar, y siempre un proceso de sanidad, un proceso de crecimiento espiritual va a traer resistencia y va a traer dolor. Pero es necesario para poder sentar bases firmes en nuestra familia, en nuestro núcleo, en nuestros hijos. Entonces, qué importante eso que dice Joaquín, la congruencia en hablar o vivir más bien lo que hablamos. Ya no nos queda mucho tiempo, no sé, no lo planeamos así, pero yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo para ya echarnos un tercer round y ahí acabar con el tema. Sale, porque necesitamos, pues seguir tratando muy largo, pero es muy la largo, verdad, pero yo creo que sí. un tercer round, yo creo que Sin problema. Sin problema. Ok, bueno, pues entonces, pues despides. Pues muchas gracias por acompañarnos, gracias por ser parte. Si quieren darnos sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas, puede ser aquí en este video. También pueden mandarnos al 614-351-0013 o en Instagram, La Tercera Cuerda Oficial. Háganos saber sus comentarios, sus dudas, sus preguntas. Si no están de acuerdo también, todo díganoslo. Estamos abiertos a todo tipo de comentarios y pues muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga. En un mundo donde muchas familias se rompen, hay una cuerda que no se rompe. Esa es la tercera cuerda, fortaleciendo familias con el lazo de Cristo. Soy Joaquín. Y yo Alexis, de La Palabra Café. Hablaremos de valores, unidad, perdón, respeto y cómo construir hogares sólidos desde la fe. Para jóvenes, padres, matrimonios y todos los que creen que sí se puede tener una familia firme. No lo olvides, la tercera cuerda. La tercera cuerda. Y todos los jueves de 2 a 2:30 p.m. en Visión Radio 94.5 FM.